Lo que me interesa comentar o destacar son dos cuestiones. La primera que diría es sobre la intervención de lo escrito cada vez que se dice algo. Es decir, destacar la función de lo escrito cuando se significa, es decir, cuando alguien dice algo, cuando habla, o mejor dicho, no cuando alguien, sino cuando un hablante dice, cuando un hablante significa, ahí interviene la función de lo escrito. Que ya habilita a hacer una diferencia entre esa función de lo escrito en el discurso y, es decir, la intervención de la letra cuando cada vez que hay un efecto de significado, si hay un efecto de significado es porque la letra interviene, de modo que eso ya plantea una diferencia entre la escritura, no lo escrito, sino la escritura, esa técnica que, según definía Freud, era el lenguaje del ausente. Entonces, por eso, como la escritura es el lenguaje del ausente, evidentemente, ¿no es cierto? Es decir, donde hay una separación del cuerpo, y algo que ya fue destacado por mis compañeros que hablaron hoy, entonces es gracias a esta separación de la escritura, aquella que Derrida llamó mundana, entonces es gracias a esa escritura separada del cuerpo, por lo cual se puede acceder a textos escritos de, digamos, manos que vivieron hace siglos, ¿cierto? Entonces, y un acontecimiento en la historia que también pone en juego esta separación de los cuerpos y este hecho de ausencia es con la aparición de la imprenta, por ejemplo. Pero no era eso exactamente lo que quiero destacar. Lo cité de Derrida porque Freud y la escena de la escritura, en su libro, ¿cierto?, en su famoso libro sobre la escritura y la diferencia, y ahí hace una distinción entre lo que él llama la escritura psíquica, porque toma el sueño como escritura a partir de la obra de Freud y su invención del psicoanálisis. Entonces, Derrida hace una diferencia entre lo que él llama la escritura psíquica y lo que llama la escritura mundana o objetivada, ¿cierto? La escritura, ¿cierto?, que conocemos de las distintas lenguas, etc. Haciendo la observación que esa escritura mundana es una metáfora de la escritura psíquica. Por supuesto, no nos conviene a nosotros este adjetivo de psíquica porque, digamos, en cuanto al sujeto, no tiene ninguna relación con lo psíquico, digamos, no tiene ninguna relación con contenidos psíquicos, no existe el modo de existencia del sujeto. En todo caso, con lo que tiene relaciones con textos, con redes de letras, cadenas significantes, con el trabajo de la lengua, pero, digamos, es esa su estofa, ¿cierto? Digamos, no es marioneta del sujeto de ningún psiquismo, sino de textos. En todo caso, que en el análisis, digamos, encuentra un lugar donde leer esos textos de los cuales depende y corregirlos. Bien, pero lo que me interesa destacar es la función de lo escrito en el discurso. Decía, cada vez que
se significa. Entonces, donde hay una función del escrito, ya que la causa de lo que se dice escapa a las palabras y a los significantes. Entonces, lo que opera como causa de lo que se dice, ¿cierto?, es algo que alcanza esa función de causa en la medida que queda desprendido de la errancia del significante. Y que quede desprendido de esa errancia de las palabras, lo ubica en un lugar de escrito, de letra. En la medida que, y ahora lo voy a leer para, coincidir en una referencia, decía, en la medida que la letra es un registro diferente al del significante. Entonces, ahora bien, esos dos registros diferentes se ponen en juego cuando se dice algo. Donde, entonces, lo que opera como causa, decía, de lo que se dice, es algo imposible de ser traducido en una palabra, y de modo que el deseo es la imposibilidad de esa palabra. Entonces, les voy a leer el seminario aún para abrir una misma referencia. Por ejemplo, dice Lacan, si hay algo que puede introducirnos en la dimensión del escrito como tal, es darnos cuenta que los significados no tienen nada que ver con las orejas, sino solamente con la lectura de lo que se oye de significante. Lo significado no es lo que se oye. Lo que se oye es el significante. Lo significado es el efecto del significante. Y para terminar estas referencias, dice también Lacan, siempre en ese seminario, eso de lo cual se trata en el discurso analítico es siempre esto, el hecho de que lo que se enuncia como significante se le da una otra lectura que lo que significa. Entonces, todo esto tiene consecuencias, absolutas y, es de una eficacia y un ordenamiento contundente. Todo esto que acabo de leer, el hecho de que en un análisis se pone en juego una verdad del lenguaje, que es que el significante no tiene nada que ver con el significado. Hay una barra que lo separa. Entonces, no hay ningún lugar en el significante donde que ocurra que aloje un significado. No hay ninguna esencia de significado en el significante. Y el significado, en todo caso, aparecerá como efecto de una relación entre significantes, y ese efecto del significado, es decir, algo que no se oye, sino que se lee, porque lo que se oye es el significante, donde no se lee en el significante, porque si no hay significado, si definimos que el significante está separado del significado, es como el ABC de nuestra entrada en el análisis, contar con esa estructura. Entonces, si esto es así, si el significante está separado del significado, no hay nada que leer en el significante si no tiene significado.
de lo que se trata es de oír, estoy repitiendo lo que acabo de leer, lo que se trata es de oír el significante separado del significado, es decir, en la última cita, que puede resultar equívoca, es oír el significante separado del significado. Pero entonces un lector podría decir, ¿pero cómo separado del significado? Porque partimos de esa estructura. Lo está. Claro, evidentemente, lo está, pero, vamos a decir, el uso del lenguaje crea hábitos. Entonces, hay o sea, por hábito se liga un significante y un significado. Llamar a esto, digamos, mesa es un hábito. Es un hábito que olvida que, digamos así, recurrir a la palabra mesa si quiero darle un determinado significado, ¿cierto? Si quiero designar este referente con la palabra mesa, eso, digamos así, parece algo natural, sin embargo, es un hábito, una costumbre que olvida que alguna vez se dijo, digamos, se apeló a esa metáfora, mesa, alguna vez ocurrió, ¿sí?, ese acontecimiento donde surgió esa palabra y prendió, la contingencia produjo un encuentro y, bueno, prendió, digamos así, esa metáfora que, digamos, hace del significado, que es un efecto siempre, lo convierte en, digamos así, un significado esencial de esa palabra cuando no lo es. Digamos, y todo un análisis transcurre a partir de ese hecho. Ahora, digamos, pero lo que me interesa, ¿cierto?, decididamente entonces destacar es la intervención de lo legible, decía Marcelo, del orden de lo escrito en el discurso y sí, el aspecto resolutorio de esa función de lo escrito. Es decir, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, esta separación entre el significante y el significado es, digamos así, le plantea una situación dramática al sujeto. Una situación dramática que necesita resolver este drama de esta separación. Es decir, esta separación deja al sujeto en una indeterminación fundamental. Si el significante está separado del significado, no va a encontrar en la estructura del lenguaje ningún significante que lo signifique. Entonces, digamos, queda en una especie de sed ontológica, digamos, que no tiene cura. La única cura es la de reconocer esa indeterminación y resolverla. ¿Por qué vía? Por la del deseo, que era con lo que comencé hablando, donde, digamos, de lo que se trata, o sea, de resolver es, yo decía, es la indeterminación del sujeto, ¿no es cierto?, a partir de esta estructura del lenguaje. Esa barra separadora está en relación a la función del falo, ¿cierto? Entonces, donde el falo es significante mayor de lo simbólico y el sujeto resulta que, vamos a decirlo en términos neuróticos, carga con eso, carga con el peso de lo simbólico, es decir, con lo que en psicoanálisis se llama falo,
que ¿cierto? Es algo que su propia definición es la de obstáculo. O sea, el falo, como significante mayor de lo simbólico, es algo que hace obstáculo en la relación entre el sujeto y el otro. Digamos, lo que se llama Lacan en este seminario, encore, el goce del otro se vuelve inaccesible porque hay algo que es el orden simbólico, que representado por el falo, donde que es el símbolo que, ¿sí?, el falo que establece, ¿sí?, la pérdida de la referencia, la pérdida del referente en lo simbólico. Y entonces, si hay lo simbólico, si hay el falo, hay una separación respecto del otro. Y esto es algo que cada sujeto le toca resolver. O sea, esta soledad en la que queda el sujeto por el orden simbólico, le queda la tarea de qué hacer con eso. Y el deseo es la forma de resolver, la forma resolutoria de resolver este problema de este peso, esta carga fálica. Entonces, que sea resolutoria es algo distinto de decir paliativo. O sea, por ejemplo, en el malestar en la cultura, Freud cita los paliativos para tolerar la vida, cita 3 paliativos, entre ellos las drogas, la narcosis. Es decir, hay muchos intentos, digamos, ¿sí?, no resolutivos para aliviar esta carga, ¿cierto?, de lo simbólico. Entonces, en la medida en que el deseo, ¿no es cierto?, y su causa, porque digamos, hay deseo porque hay algo que es un objeto que lo causa al deseo. Si no, no habría, sin causa no hay deseo. Y esta causa es del orden de la letra. Lacan lo escribió con una A minúscula y es resolutorio, digo, no es paliativo, es resolutorio. O sea, que sea resolutorio no quiere decir que la vida se convierta en un lecho de rosas. No, digamos, eso sería una expectativa que no tiene que ver con la vía del deseo, sino la vía más banal de la neurosis y su apuesta por el ideal que todo lo infla. Entonces, pretender que la vida sea color de rosa es una infladura más del recurso al ideal. En cambio, decía que hay una resolución por la vía del deseo, ya que esa letra desprendida de la infinitización de la demanda, es decir, del significante, esa letra desprendida es para el sujeto un punto de partida, un referente otro que el falo. Es, ¿sí?, es su lugar, su hogar, ¿sí?, su Heim, ¿no?, para tomar significante freudiano. Entonces, como ya no me queda tiempo, entonces, ninguno, o sea, transgredo, o sea, espantosamente. No, o sea, no, espantosamente no. O sea, un poquito. No, porque no me gustaría quedarme sin citar el recurso al proverbio. O sea, si decía que el desprendimiento de
esa causa del deseo, que es del orden de lo escrito, si ese desprendimiento es una resolución, quiere decir que es un alivio, ¿sí? Una salida respecto de un problema. Yo decía el problema del falo. Entonces, en un discurso, el recurso al proverbio es un recurso a lo escrito y es un alivio. Por eso se recurre a los proverbios cuando se habla. Dado que un proverbio es un fenómeno de lo escrito en la palabra. Es decir, los proverbios son transmisiones orales de algo escrito, en donde no vale alterar ningún orden ni ninguna letra, ¿no es cierto? Estrictamente el proverbio, para funcionar como tal, como ese está escrito, o sea, hay que, digamos, ser fiel a su frase. Entonces, digamos, al que madruga Dios lo ayuda, no lo puedo convertir en al que se despierta temprano, Dios será, ni tampoco puedo decir Dios va a ayudar probablemente al que más madruga, o sea, no, el proverbio es al que madruga, Dios lo ayuda. Es estrictamente eso, como una musicalidad, ¿no es cierto? Como una música que no se puede alterar ninguno de sus tonos. Entonces, la construcción, un análisis de la frase del fantasma, que es una frase que funciona como un proverbio, es decir, donde es preciso reconstruir en orden cada una de sus letras, es algo que pareciera que no se hace mucho, sin embargo, es lo esencial del análisis. Es un misterio por qué esto no se practica más. O sea, hay un poner en juego el síntoma, pero de esta reconstrucción de la frase del fantasma es algo, en fin, queda como enigmático entre los psicoanalistas mismos, bueno, en fin, pero lo que me interesa ofrecer como ejemplo, y con esto ya termino, es Lacan en acción leyendo un fantasma. Como ejemplo de esto que les estoy diciendo, de la función del escrito en el discurso y su función, ¿cierto?, además de alivio. Entonces, es cuando en el seminario El deseo y su interpretación, leyendo el material que dejó Eliazar acerca de un paciente, alguien que se analizaba con ella, que se llamaba Robert, y donde él dice en determinado momento, en una sesión, cita un libro, el libro de la oración común de los católicos, los individuos católicos de Inglaterra, tenían un libro de oración común con reglas de civilidad, y en determinado momento dice Robert, dice, we have undone, hemos dejado, según él dice que cita a ese libro y dice, lo hemos dejado, lo hemos deshecho, we have undone, lo hemos deshecho. Y él recurre a ese proverbio cuando se está lamentando por algo que no hizo. ¿Qué era lo que no hizo? No había respondido a unas cartas que pedían la admisión al club del cual él era secretario. Entonces, en lugar de aceptar los pedidos de ingreso al club de estas dos personas, no escribió las cartas de admisión. Entonces, él relata su síntoma y, evidentemente, una angustia lo llevó a recurrir a un proverbio y a una frase hecha. Él recurrió a we have undone, donde dice hemos deshecho. Y Lacan dice, bueno, en realidad ahí la frase es we have left undone.
que esto quiere decir hemos dejado sin hacer. Ya no es hemos deshecho con el matiz de destrucción, sino hemos postergado. Entonces, y Lacan ahí, si ven en el comentario, insiste, y ese es el fantasma. O sea, el fantasma no es el relativo de este sujeto cuya estrategia era obsesiva respecto del problema del falo, y digamos, su estrategia era la de no estar donde se lo espera y, digamos, evadir el acto. Entonces, el fantasma no es relativo a la destrucción, sino al de no hacer, postergar. Bueno, muy bien. Bueno, Paula, agradecerte mucho tu exposición. Quería preguntarte respecto de este obstáculo que hace el falo y esta soledad en la que deja sumido al sujeto en relación a lo simbólico. Vos decís que el deseo viene a resolver esto. Entonces, ¿qué lugar tiene el deseo en rearmar un lazo, digamos, o en construir un lazo, ya que el sujeto ha quedado solo en el deseo? Eso sí. Bueno, lo que habría de resolutorio allí es la sustitución del gran otro por el pequeño objeto. O sea, allí donde desde la demanda se esperaría todo del otro y que es algo que el lenguaje no permite, porque el otro va a ser alguien también sometido a la estructura del lenguaje. Entonces, en lugar de apuntar como referencia al gran otro, hay una sustitución por la vía del deseo donde el referente para el sujeto es ese pequeño objeto, el trapito para los chicos y sus objetos transicionales, y para el sujeto esa pequeña nada que, digamos, que le resuelve, digamos, su decepción amorosa, porque, digamos, puede convertir la pena de amor en la pasión por construir un objeto. O sea, y no es idealista esto, sino es efectivamente, ¿cierto? O sea, ahora, esta sustitución del gran otro, de la A mayúscula por la A pequeñita, pero muy eficaz, ¿no? Esta sustitución supone que en el discurso se está de a uno, es decir, no hay posibilidad de pasar al 2. Bueno. Hola, profe. Quería hacerte una pregunta. Más que preguntas, son algunas cuestiones que se me fueron armando cuando fuiste desarrollando, ¿no? El tema. Algunas tienen resonancia con el tema del cual voy a hablar después, pero fundamentalmente cómo incluiste finalmente el proverbio me parece muy importante, como la frase rígida, inalterable, que sostiene un fantasma, ¿no? Que no está roto, no se ha roto por la función de la letra. En ese sentido también, claro, el sujeto, el parletre, se conecta con un fantasma, con ese objeto que en realidad no es verdaderamente una letra, no se ha producido como letra. Y en ese sentido pienso, me acordé y lo pude articular, esta cuestión del sujeto en tanto parletre no se corrige. Los paliativos
neuróticos yo creo que tienen que ver con todos los intentos terapéuticos de corregir al sujeto. Y Freud habla de los paliativos, ¿no? Muy seriamente. La cuestión es por qué vía construir ese objeto, que es lo que vos fuiste, ¿no?, articulando, y en donde esta relación entre significante, cadena y letra tiene que tener ese juego de articulación flexible, porque las cadenas que no se permiten, el sujeto que está sostenido en esa cadena rígida, al modo del refrán, se mantiene lo más lejos posible de la castración, porque, ¿no?, le puede producir un estallido del fantasma precario que tiene articulado, ¿no? Eso, te agradezco mucho las ideas. Tu nombre, por favor. Bueno, Manuel, ahí. Mi pregunta iba por el lado, cuando hablabas de efecto de significación, me quedó la duda si hablabas como si fuera posible un efecto de significación y a veces que no, y lo ponía en relación con palabra plena, palabra vacía, pero sobre todo con la metáfora como lo que atraviesa la barra, ¿no? No hiciste mención a una posibilidad de atravesamiento de la barra y efecto de sentido, que yo creo que por lo menos parece en Leturrit distingue efecto de sentido de contenido, como que yo pienso efecto de significado, y se abría un paso a lo que es en Lituratierra el abarrancamiento del semblante en ese momento, pero algo así como un efecto de sentido que atraviese, que haga contaminación del significado por el significante, diría yo. Es una pregunta. Y la otra, me quedaba pensando en esto del proverbio. Cuando vos hablabas de esos proverbios inamovibles, pensaba en la figura del chapulín colorado, pifiando los proverbios constantemente, y si es entonces que construir el fantasma permite luego empezar a jugar y hacer chiste, quizás como una formación simbólica que permita trabajar el fantasma con una efectividad, como vos decías, resolutiva. No sé si resolutiva es la palabra que yo optaría por usar, pero sí que alivia y que empieza a producir un goce distinto, tal vez. Esas dos cuestiones quería preguntarte o gracias. La primera pregunta... Por el atravesamiento de la barra en la metáfora. Claro, pero habías empezado diciendo si, digamos, si siempre había efectos de significación o no. Entonces, digamos, cuando se habla, digamos, practicando la lengua en función de la costumbre, o sea, de los significados acostumbrados, entonces no se producen novedades, ¿no es cierto? Entonces, por eso se puede hablar y no decir nada, porque cada cosa que se diga va a ser novedad en la medida en que, si se dice algo, entonces supone un atravesamiento de la barra, tal como surge de lo que leí. Es decir, si hacemos mención al hecho de que el significante está separado por una barra del significado, entonces su consecuencia es que cada vez que hay un efecto de significado hay un franqueamiento de la barra, evidentemente. Entonces, digamos, entonces, por eso el hecho de que cuando alguien habla, diga algo, entonces es un acontecimiento, o sea, es la situación en la que un hablante juega el juego de la estructura de la lengua, o sea, juega ¿no es cierto?, las vías de producción de sentido en el lenguaje. Entonces, eso, por un lado, o sea, sin duda, la figura de producción de significado, digamos así, más importante que tenemos es la metáfora, que es el sujeto, además depende de esa operación en la lengua, depende de una metáfora. Y la segunda pregunta...
Quería comentar sobre el proverbio y qué se hace luego de haber establecido un proverbio, si era por el lado de, yo lo planteaba por el lado del chiste, como la destrucción, digamos, de la riqueza gramática de ese proverbio a empezar a cambiar y que surjan también otros sentidos van a surgir, ¿me parece? Sí, Por ahí. claro, sí. Bueno, digamos, en la construcción del fantasma, del cual depende el sujeto y sus síntomas y su modo de ver las cosas, entonces, digamos, lo que acompaña al trabajo del analizante de construcción de su frase, digamos, ahí tiene todos los recursos, digamos, que le ofrece el discurso, digamos, el de hacer humor con eso, es decir, tiene sí, todos los recursos que le convenga para corregir su objeto. Y, digamos, donde esto lo puede hacer en la medida en que crea en esas operaciones de la lengua. Digamos, si duda sobre el carácter resolutivo de la metáfora, ¿sí? Bueno, ahí está todavía a distancia de la reconstrucción y de la corrección de su frase. Bueno. María Inés. Me voy. Sí. María Inés quiere preguntarte algo. Bueno. No, quería hacerte un breve comentario. Primero que quería decirte que me resultó extremadamente agradable la delicadeza con la que fuiste construyendo toda tu exposición y que además cuando hablaste del proverbio me dieron ganas de volver a leer el texto sobre la función del proverbio de Jean Paulhan, que siempre me resultó muy difícil y que no sé por qué me dio la impresión de que algo de lo que dijiste hoy tiene una clave ahí. Gracias. Edith. Sí. ¿Querías decir algo, Paula? Perdón. No. Edith quiere hacer un comentario. Sí, un comentario. Sí, también te agradezco la exposición y me estoy pensando también en la cuestión en relación a esta cuestión del peso de lo simbólico del sujeto y en la civilización de hoy me llevó a la cuestión de reflexionar en relación a la cuestión de la ausencia de lo simbólico que se presenta en la psicosis y en la locura. Y toda la cuestión del reconocimiento, ¿no?, en relación a lo que está pasando, tanto en la civilización, con todas las travesías a través del Mediterráneo, en América Latina, en las travesías de las travesías a través del Mediterráneo de los emigrantes de África hacia Europa, en las travesías por tierra, en los emigrantes de Honduras, Venezuela, hacia otras patrias, hacia otras tierras. ¿Qué pasa ahí con lo simbólico, ¿no? Es como que es interesante esto que planteás. Creo que llegaste a decir el peso de lo simbólico, ¿por ser escuché bien? Sí. Y entonces como la puesta en acto de lo simbólico a partir del reconocimiento, ¿no?, de lo que está pasando con el estrago y lo aliviante que es para el sujeto ahí. Por eso es interesante la cuestión entre el peso y la pacificación o la liberación no, pero sí la recuperación subjetiva que se da cuando se pone en acto la cuestión de lo simbólico, ¿no? Y en la psicosis, la recuperación de la posibilidad de la lectura, ¿no? Eso de lo cual está deficitario e imposibilitado a través de la formación, y la posibilidad de ir recuperando la cuestión de lo simbólico, de la lectura, esta cuestión de la lectura desde lo intrínseco, extrínseco, y de la manera que en la psicosis puede llegar a ir transformándose en analizante, ¿no?, con la recuperación de lo simbólico. Y en la locura,
qué importante, digamos, qué importante es para el sujeto poder encontrar ese punto de hasta dónde decir basta en la cuestión del abuso del desenfreno, por ejemplo, ¿no? Entonces, que toca la cuestión ética, ¿no? de la dignidad del sujeto en tanto tal. Entonces me pareció interesante esta cuestión del peso de lo simbólico y del aliviante de lo simbólico para el sujeto. Bueno, Linda, les recuerdo que estamos pasando de la hora. No, quería agradecerte porque en el modo en que articulaste lo que expusiste, me diste otra perspectiva que me va a ayudar para pensar otras cosas que vengo trabajando en relación a Joyce, y justamente en el punto en que la comparación, puse en paralelo el alivio que produce el proverbio, donde el sujeto justamente elude algo de su castración, y el alivio en esta otra sustitución, donde justamente algo de la letra puede ser leído en relación al deseo y a la construcción de un pequeño objeto, digamos, ¿no? Ahí donde justamente algo de una nueva metáfora produce sujeto, ¿no? Y bueno, nada, me quedo acá porque lo demás ya pasará para otro momento, de lo de Joyce. Bueno. Bueno, entonces terminamos aquí la primera parte.